El objetivo de la dictadura es muy claro y tiene dos vertientes. El primero es tratar de confundir a la opinión pública internacional. En Venezuela todos sabemos que está secuestrado el poder judicial, todos sabemos que no hay un fiscal, es un usurpador, es írrito y solamente sirve a los fines de la dictadura. Todos sabemos que ese Tribunal Supremo de Justicia simplemente es un bufete de abogados, que no hay actuación jurídica sino acciones políticas que derivan de órdenes de Miraflores. Muy bienvenidos a la información. La policía de Venezuela detuvo a otro miembro del equipo de Juan Guaidó. Estados Unidos condena el intento de acabar con el mandato interino de Juan Guaidó, respaldando totalmente a la asamblea de mayoría de oposición en el país caribeño. Sube la gasolina en Venezuela, ahora cuesta 5.000 bolívares. Venezuela reabre parcialmente el país este 1 de junio. Nueva captura en el marco de la operación Gedeón, anunció Nicolás en Venezuela. Rusia tendría un medicamento eficaz para combatir el COVID-19. SpaceX y la NASA realizan con éxito el histórico lanzamiento de la cápsula Crew Dragon hacia la Estación Espacial Internacional. Estados Unidos ya no aportará más dinero a la OMS y Tedros pide a los integrantes que aporten dinero suficiente para tapar el hueco de los Estados Unidos. Brigada Militar de los Estados Unidos llega al Catatumbo. Hay preocupación por cuál sea la verdadera misión o se esté preparando una invasión para capturar a Nicolás en Venezuela. Bienvenidos, váyase hasta el final del video. Aquí lo vamos a poner en contexto de lo que está pasando en Venezuela y en toda Latinoamérica. Arrancamos. Nos vamos para Colombia, muchísima atención. Allí hay preocupación por la llegada de la Brigada Militar estadounidense al Catatumbo, según medios del país cafetero. La preocupación por la llegada de la Brigada Militar estadounidense al Catatumbo, esto para apoyar las labores de los grupos policiales de Colombia en contra de los grupos al margen de la ley, y la pregunta es si estas tropas van a hacer presencia en el Catatumbo y sobre la posibilidad de que se vaya a agudizar la confrontación que hay en la zona, dijo el personero de Teorama. A esta tensión, mucha atención, la zozobra que se vive en el Catatumbo por el recrudecimiento del conflicto y la disputa entre los grupos que hay en la zona, se le suma ahora un nuevo ingrediente que podría complicar aún más el panorama de esta convulsionada subregión del norte de Santander en Colombia. El jueves, y de casi de manera sorpresiva, la Embajada de los Estados Unidos en Colombia había anunciado la llegada a partir de la próxima semana de una brigada norteamericana de asistencia de la Fuerza de Seguridad que se titula SFAF, que tiene la misión de ayudar a Colombia en su lucha contra los grupos al margen de la ley y la producción de sustancias ilícitas. Muy buenos días, señor presidente, y un saludo a nuestros hermanos colombianos. Soy el almirante Craig Fowler, comandante del Comando Sur, y para mí es un gran honor compartir con ustedes hoy. La misión en Colombia comenzará a principios de junio y tendrá una duración de varios meses, durante los cuales centrarán sus esfuerzos principalmente, según las autoridades, en las zonas futuro delimitadas por el gobierno nacional, señaló la embajada. It is an honor because Colombia is a trusted friend and an ally whose immeasurable contributions to security and peace at home in our hemisphere and around the world have earned the respect of nations across the globe. Aunque desde la Consejería Presidencial para la Seguridad han insistido en que esta iniciativa no se busca desplegar más tropas, sino garantizar una respuesta integral y mucho más rápida en términos económicos y sociales. El arribo de militares norteamericanos al departamento genera intranquilidad y preocupación. What better example than Operation Orion and Colombia's tireless work with more than 24 nations to defeat a foe, narco-traffickers who heartlessly profit from human suffering. And Colombia's successes against this threat are notable and one of many reasons nations seek your advice on security and defense matters.
La zona futuro es una estrategia del gobierno de Iván Duque que fue diseñada con el fin de priorizar aquellos lugares que por razones de seguridad nacional hay afectación de la criminalidad, precaria institucionalidad y problemas de abandono social que requieren una intervención urgente del Estado, como el departamento de El Catatumbo. Así lo han reconocido dirigentes políticos, personeros, defensores de derechos humanos, líderes campesinos de la región, quienes consideran que se vienen días mucho más complejos para los habitantes de esta zona. El representante del Ministerio Público dijo que estas decisiones son exclusivamente del gobierno nacional, comprenden que son legítimas, pero también señala que como vocero de las comunidades tienen la obligación de advertir sobre los riesgos que se pueden presentar sobre la presencia de los militares estadounidenses en la región. Juan Carlos Quintero, representante de la Asociación Campesina del Catatumbo, consideró igualmente que este anuncio es una arremetida certera al acuerdo de paz y una clara advertencia sobre la usurpación a la soberanía nacional además de que incrementará la estigmatización y la criminalización hacia el campesinado en el Catatumbo. Vamos a estar muy atentos de que se cumpla la sentencia C-40 que ordena el presidente Iván Duque al cumplimiento de las políticas de paz sobre la llamada zona futuro y verificar de la posible vulneración de los derechos a la consulta previa de las comunidades campesinas. En el momento de declarar el Parque Catatumbo Barí como zona futuro, sin tener en cuenta de que se traslapa con los resguardos indígenas del pueblo Motilón Barí, anunció Quintero. Pero bueno, muchos se están preguntando y a nivel periodístico también preguntan cuál es el verdadero objetivo de las presencias grupos militares de estadounidenses en el país. ¿Cuál es el verdadero objetivo? Uno de los aspectos en el que coincidieron varios de los consultados es que en la presencia de los militares estadounidenses en zonas de la frontera como norte de Santander tendría un propósito de fondo y es fortalecer la estrategia de intervención en Venezuela con el objetivo de poner fin de una vez por todas al gobierno que ejerce Nicolás en Miraflores. La presencia de este grupo élite no es más para desarrollar combates, sino ocupar una línea estratégica en la frontera para afianzar los planes de invasión que tiene el gobierno norteamericano sobre el venezolano, consideró Enrique Pertús, analista. El representante Cristo señaló igualmente que la brigada norteamericana en Colombia siembra un manto de duda frente a lo que puede o pretenda hacer dicho grupo de inteligencia frente a Venezuela. Para la zona de la frontera, esta es una situación bastante difícil, por lo que esta crisis diplomática con Venezuela se pone algo más tensa, señala Cristo. Las sospechas de que el vecino país sea la verdadera excusa para la presencia del grupo SFAP en Colombia acrecentaron luego de que el ministro de Defensa Carlos Holmes Trujillo asegurara que la misión de esta brigada es netamente de carácter consultivo y técnico. Diego Villamizar, coordinador del Centro Democrático Norte de Santander, dijo que celebran y respaldan la llegada del apoyo militar norteamericano a una zona de conflicto como la zona del Catatumbo. El gobierno del presidente Iván Duque ha venido haciendo unas inversiones sociales sin precedentes en esta zona, conocidas como las PEDET, acompañado por el fortalecimiento de la seguridad permitirá el desarrollo de la región. Los empresarios del Calpón apoyan esta presencia militar. Manifestó también que les han pedido al jefe del Estado y al ministro de Defensa que este apoyo militar no sea temporal, sino que sea totalmente permanente, teniendo en cuenta, eso sí, que el control que ejercen sobre los cultivos ilícitos en él lo hagan también las fuerzas militares. Según lo explicó en su momento el consejero presidencial para la Seguridad Nacional, Rafael Guarín, la Zona Futura es una iniciativa con la que se busca transformar regiones grandes en comunidades y en oportunidades para sus habitantes y la institucionalidad, sobre todo para llegar a altos índices de necesidades básicas insatisfechas, además de afectaciones por economías ilícitas, además de afectaciones por las economías en las familias de la zona. La Zona Futuro Catatumbo comprende los municipios de Convención, El Carmen, El Tarra, Acarí, San Calixto, Sardinata, Teorama y Tibú, que son 261 veredas, y en estas zonas también se localiza el Parque Nacional Natural Barí, en el área única de los estoraques de la Reserva Natural Forestal Los Motilones y los resguardos de Barí, Catalaura y Motilón Barí. Allá hay una población exactamente de 168.830 habitantes, que equivale a un 13% del total de la población en el departamento. ¿Ustedes qué opinan sobre la intención verdadera de los militares en Colombia? ¿Será que se está preparando una intervención con la benevolencia del gobierno colombiano? Opinen ustedes en el video, porque esto es polémica a nivel internacional. Mucha atención, porque el gobierno de Nicolás ha izado la bandera iraní en el helicoide
la cárcel donde cientos de prisioneros políticos están allí pagando penas injustas. La soberanía está completamente comprometida, anunció este sábado Iván Simonovic, quien funge como comisionado especial de seguridad e inteligencia del gobierno interino de Juan Guaidó. Dos fotografías fueron mostradas en las redes sociales, en donde allí exponen a agentes de la policía bolivariana en la cima del penal en Caracas, momentos después de haber sido izado la bandera del país persa en Oriente Medio junto a la de Venezuela. Reveló la escena a través de su cuenta de Twitter y dice: ponemos atención a la comunidad internacional sobre esta cooperación entre estos dos declarados terroristas patrocinadores, Irán y Venezuela. Esta asociación pone en advertencia la paz, la estabilidad y la seguridad de la región, advirtió. Este hecho ha formado repudio en esta nueva acción de los agentes de la Policía Nacional Bolivariana en respaldo a las políticas del régimen chavista. La policía es la primera barrera de contención contra el delito, pero en Venezuela sus funcionarios hacen cola para poner gasolina o son usados como propaganda política. La policía debe volver a servir al ciudadano, no a una dictadura ni al régimen que dirige Nicolás o al régimen de Rouhani. Mucha atención, porque la policía de Venezuela, conocida como el FAES, ha detenido a un miembro del equipo del presidente encargado de Venezuela, Juan Guaidó, junto a su familia, según lo está denunciando el Centro de Comunicación Nacional a través de un mensaje en la red social en Twitter. En otro mensaje, el CCN hizo responsable al gobierno de Nicolás por la integridad física de Vicente Borjas, su esposa e hijos, y exigen la libertad inmediata. Borjas, quien forma parte del equipo del presidente interino del país, reaccionó inmediatamente por el suceso y también responsabilizó por la desaparición del equipo. Detener a Vicente y a su familia es la respuesta del gobierno porque protegemos el oro, revelamos que sus testaferros financiaron la operación en Macuto y porque hoy se ingresó la ayuda humanitaria. Sabemos los riesgos y los sacrificios de un país, por eso seguimos hasta poder lograrlo, escribió el mandatario encargado en un mensaje en Twitter. Cambiamos de noticias, mucha atención, porque desde Estados Unidos, a través de el secretario de los Estados Unidos, Mike Pompeo, afirmó el martes el compromiso de su país con la Asamblea Nacional de Venezuela y ha condenado enérgicamente la decisión del tribunal recientemente a través de los medios, en donde la TSJ, controlado por el chavismo, anula la presidencia parlamentaria de Juan Guaidó. Estas fueron las palabras de Mike Pompeo. Estados Unidos reafirma su compromiso con la legítima Asamblea Nacional y los 100 diputados de todos los partidos bajo la presidencia interina de Juan Guaidó, que a diario se enfrenta a las advertencias e intimidaciones por parte de Nicolás, indicó Pompeo en un comunicado. Condenamos enfáticamente el más reciente intento del régimen de Nicolás de destruir la última institución democrática que existe en Venezuela, la Asamblea Nacional, y de poner al presidente interino de Venezuela, Juan Guaidó. El jefe de la diplomacia estadounidense se refiere de esta manera al fallo del Tribunal Supremo emitido el día 26 de mayo, quien dice lo siguiente: avala al disidente opositor Luis Parra como presidente de la Asamblea Nacional, a pesar de que Juan Guaidó fue reelecto por los diputados. Al respecto, Mike Pompeo acusó a Parra de haber recibido sobornos para orquestar la captura de la institución. Es espantoso, consideró Mike Pompeo. Mucha atención, cambiamos de noticia. El presidente Nicolás en Venezuela anunció el sábado que la gasolina va a pasar a costar 5.000 bolívares. Esto quiere decir que en dólares es un cobro de 0,02 dólares, al tiempo que abrió la puerta al cobro en moneda estadounidense, la divisa que gana cada vez más terreno para las transacciones diarias en el país. La gasolina subsidiada para el pueblo de Venezuela va a tener un costo de 5.000 bolívares el litro, dijo Maduro tras presentar un plan para flexibilizar la cuarentena por el nuevo COVID. El mandatario también explicó que el combustible se expenderá con este nuevo precio de 1.500 estaciones de servicio a lo largo del país desde el próximo lunes, cuando empieza un periodo de 5 días de flexibilización de la cuarentena. Con todo esto, el precio de 0.02 dólares solo garantiza a los conductores repostar 120 litros de gasolina por mes en el caso de vehículos y 60 en el caso de motocicletas. Al superar ese consumo, los venezolanos tendrán que pagar 0.50 dólares por litro, un monto que será la norma en 200 estaciones premium del país, donde el reposte no contará con el subsidio. No explicó el gobernante si el precio será el marcador para los tipos de gasolina que se venden en el país.
de 91 y 95 octavos. Al superar este consumo, los venezolanos tendrán que pagar $0.50 por litro, un monto que será la norma en 200 estaciones premium del país, donde el reposte no contará con este subsidio. Antes de este aumento, el precio de la gasolina más cara en Venezuela era de 0.06 bolívares, un monto simbólico que permitía repostar hasta 828 millones de vehículos medianos con apenas $1. Nicolás Maduro dijo que es necesario tener una revalorización de este producto tan importante. La gasolina ha llegado la hora de avanzar hacia una nueva política de precios, añadió al destacar que el carburante y también Venezuela atraviesa desde hace semanas por una severa escasez de gasolina que mantiene a miles de ciudadanos formando largas colas en cercanías de las gasolineras. En primer lugar, la gasolina subsidiada para el pueblo de Venezuela va a tener un costo de 5.000 bolívares el litro y va a tener usted una participación hasta 120 litros por vehículo automotor. El régimen achacó la escasez a las sanciones de los Estados Unidos desde el 2017 y una batería de sanciones para presionar a Nicolás a forzarlo a renunciar o a aceptar elecciones libres en el país, según la EFE. Que en el caso de las motos será hasta 60 litros. 5.000 bolívares por litro y tendrá 120 litros de gasolina para su vehículo por mes y 60 litros de gasolina para las motos. Por encima de eso se cobrará entonces el precio internacional. Cambiamos de noticias. La fiscal general de la Corte Penal Internacional, Fatou Bensouda, dijo el viernes que su oficina ha hecho avances significativos en el examen preliminar abierto a Venezuela en febrero del 2018 y explicó que se espera tomar nuevas decisiones en los próximos meses. En lo que respecta a Venezuela, permítame situar un poco el contexto. Querría recordar que hubo Argentina, Canadá, Colombia, Paraguay y Perú quienes presentaron el tema el 27 de septiembre del 2018, hace no todavía 2 años. Desde la apertura del examen preliminar hemos revisado en profundidad una gran cantidad de información documentaria de los supuestos crímenes, comentó Bensouda durante un encuentro telemático con diputados en el Parlamento Europeo. En concreto, el organismo ha recibido remisiones para investigar crímenes de lesa humanidad en Venezuela, la primera parte de 6 países como Canadá, Colombia, Argentina, Chile, Perú, Uruguay. La otra es la apropiada dictadura en las sanciones económicas impuestas por Estados Unidos. La acusación está respaldada, entre otros documentos, por un informe del Instituto Casla, en el cual el gobierno de Nicolás utiliza la represión sistemática y comete crímenes de lesa humanidad. En el marco de la presentación del informe, donde apuntaban a supuestos crímenes cometidos en territorio de Venezuela desde el 2014. Querría señalar que mi oficina ha estado trabajando en este expediente desde que nos llegó la instancia correspondiente. También componen la evidencia de documentos aportados por la Organización de los Estados Americanos y la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos. Y hemos avanzado en nuestra evaluación sobre los supuestos crímenes en Venezuela, sobre si constituyen, en el sentido del Estatuto de Roma, lesa humanidad. El último reportó 5.287 ejecuciones extrajudiciales en 2018 y 1.569 en el mayo de 2019, confirmando lo que la Organización de los Estados Americanos ya había documentado el año 2018. La oficina ha estudiado con detenimiento la información que documenta la solicitud. Es información que nos llega en inglés y en español. Esto también supone un gran trabajo para nuestros recursos de traducción. En otro pasaje de la locución, Bensouda reconoció la frustración que ha sido expresada sobre la Fiscalía, que ha avanzado a un ritmo lento en el tema venezolano. Puede haber jurisdicción este año y si hay una decisión positiva de admisibilidad,
se iniciarán los procedimientos domésticos de rigor. Los expedientes van avanzando y esperamos poder tomar una decisión este año. Cambiamos de información. Venezuela comenzará una reapertura parcial de 9 sectores económicos el 1 de junio, que los abrirá durante 5 días y luego observará cuarentena durante los próximos 10 días, según el cuestionado presidente Nicolás. ¿Verdad? Y la Organización Mundial de la Salud dice, cuidado Latinoamérica, hasta Suramérica, y declara que comienza a convertirse en el epicentro mundial. Las ciudades fronterizas no serán parte de la medida y la frontera venezolana permanecerá cerrada en el futuro previsible, indicó Nicolás. Ya hemos tomado las medidas de decretar el toque de queda, de la máxima restricción, para atender ese foco. Todo esto es importante. Durante los 10 días de cuarentena, los sectores de provisión de alimentos y atención médica podrán realizar actividades esenciales, según la Agencia Oficial de Noticias de Venezuela. Sin embargo, un informe reciente dice que el número real es casi seguramente mucho más alto, citando disponibilidad limitada de pruebas confiables, poca transparencia y persecución de profesionales médicos y periodistas que informan sobre este tema. El informe también señala que las prisiones superpobladas, los arreglos de vivienda abarrotadas, la desnutrición, el acceso limitado en el agua a los hogares y hospitales de migración frecuentemente a través de las fronteras venezolanas están aumentando el riesgo de la propagación del COVID. El informe fue publicado por Human Rights Watch y Centros de Salud Pública de Derechos Humanos de la Universidad Johns Hopkins y Salud Humanitaria. Nos vamos para Brasil, muchísima atención porque allí se registraron 956 nuevos decesos relacionados con el COVID-19 en las últimas 24 horas, según su Ministerio de Salud, incrementando el número total de personas sin vida, 28.834. Esto convierte a Brasil con el mayor número de personas que han perdido la vida por el COVID a nivel mundial. Las nuevas realidades empujan el número de personas que han perdido la vida en todo el país por delante de Francia, que ha reportado 28.774 decesos por COVID-19, según la Universidad Johns Hopkins. Brasil reportó 33.274 casos del nuevo COVID, otro récord para el país, elevando al número total de casos a nivel nacional de 498.440. Nos vamos para Venezuela. El gobierno del cuestionado venezolano presidente Nicolás, según la CNN, anunció una nueva captura en el marco de las operaciones de la búsqueda que mantiene contra presuntos implicados en la incursión mercenaria que denunció a comienzos de mayo y que deja al menos 8 personas abatidas y 60 capturadas hasta la fecha. Entre los detenidos, muchísima atención, al comienzo de la operación se cuentan 2 ciudadanos estadounidenses exintegrantes de las Fuerzas Especiales del Ejército de Estados Unidos. El ministro del Interior y Justicia, Néstor Reverol, informó que a través de las redes sociales que el último de los capturados es un hombre de 32 años quien fue arrestado en el estado de La Guaira, en la región del país central. Atención, Reverol llamó al detenido desertor terrorista y dijo que formaba parte de la incursión mercenaria frustrado el 3 de mayo con la pretensión de perpetrar golpe de estado y de eliminar al presidente constitucional Nicolás Maduro Moros. En el último balance que ofreció el Ministerio Público sobre el caso el 21 de mayo, informó sobre 66 personas detenidas. La administración de Nicolás ha insistido en implicar el gobierno de Donald Trump en esta supuesta incursión, conocida como Operación Gedeón, frustrada el pasado 3 de mayo en la costa central de Venezuela. Washington negó las acusaciones y dijo que los señalamientos de Caracas son una campaña de desinformación por parte del gobierno venezolano. Nos vamos para Rusia, mucha atención porque este país ha dicho a nivel internacional que ya posee un medicamento que es esencial y que puede combatir al COVID-19. Se llama el Afibavir. Es el primer antiviral para tratar el COVID-19 que fue inscrito por el Ministerio de Sanidad ruso tras mostrar una gran efectividad durante las pruebas clínicas, anunció el Fondo Ruso de Inversiones Directas FRID. El Afibavir no es solamente el primer fármaco antiviral registrado en Rusia para tratar el COVID-19, sino que es la medicina más prometedora para curar el COVID a nivel mundial, declaró el director general del FRID, Kirill Dmitriev, citado en un comunicado de la entidad. Según el funcionario, este fármaco fue desarrollado probablemente clínicamente en plazo récord, en base a la medicina Favipiravir, desarrollado en Japón, inscrita a nivel mundial. El Afibavir, según el FRID, ha demostrado en gran efectividad para afectar los mecanismos de producción del COVID. No obstante, el propio fondo reconoció que esta medicina está categóricamente contraindicado para embarazadas, para las personas que estén en proceso de planificación familiar. Además, el FRID señala en un inicio que no estará a la venta en las farmacias y solo se va a utilizar en hospitales bajo observación médica.
Vamos con más noticias. En Estados Unidos, el SpaceX y la NASA realizaron con éxito histórico el lanzamiento de la cápsula Crew Dragon hacia la Estación Espacial Internacional. Tras minutos de gran emoción y cierta preocupación por las condiciones del tiempo, el lanzamiento de la misión Demo 2 se realizó con éxito y la cápsula Crew Dragon viaja ya hacia la Estación Espacial Internacional. La misión conjunta de la NASA y la empresa de Elon Musk SpaceX Demo 2 ha sido calificada de histórica por tratarse de la primera vez que una nave privada lleva astronautas a la Estación Internacional. Los astronautas Bob Hecken y Doug Hurley viajan hacia la Estación Internacional en la cápsula Crew Dragon construida por SpaceX, que actúa como una suerte de taxi contratado por la NASA para que lleve sus astronautas a la estación en órbita. Cambiamos de noticias, mucha atención. Al romper con la Organización Mundial de la Salud en plena pandemia, el presidente estadounidense Donald Trump priva de la parte esencial de su presupuesto y pone en advertencia problemas de salud en los países más pobres. Donald Trump, que había reducido la contribución financiera de Estados Unidos a la OMS, a la que acusa de indulgencia china, cumplió este viernes la advertencia de cortar sus lazos con la Agencia Sanitaria de la Organización de las Naciones Unidas. Estados Unidos es el primer contribuyente del organismo y destina estos fondos a otras necesidades de salud pública y globales que se lo merezcan, dijo Donald Trump a la prensa. Debido a que fracasaron en realizar las reformas solicitadas y muy necesarias, hoy terminamos nuestra relación con la Organización Mundial de la Salud y redireccionamos esos fondos a otras necesidades urgentes de la salud pública en el planeta. La OMS es un organismo creado en 1948 que emplea a más de 7.000 personas en todo el mundo, dependiendo de los créditos otorgados por Estados Unidos y donaciones de sus estados, con un presupuesto de $2.800 millones anuales, que más o menos son unos 5.600 millones para el periodo del 2018 y 2019. La OMS tiene el presupuesto de un hospital de talla media en un país desarrollado. El 20% de nuestro presupuesto proviene de contribuciones estatales flexibles, mientras que el 80% son contribuciones voluntarias. Lamenta recientemente el director general del organismo Tedros Adhanom. Estados Unidos, con $893 millones aportados entre el 2018 y 2019, es decir, un 15% del presupuesto de la OMS, es el primer suministro de fondos por delante de la Fundación Bill Gates y Melinda Gates, primer contribuyente privado y la Alianza para las Vacunas. Estados Unidos cuenta con $893 millones aportados para el 2018 y 2019, esto quiere decir un 15% del presupuesto de la OMS, el primer suministrador de fondos Estados Unidos por delante de la Fundación Bill Gates. El estadounidense Richard Horton, quien es redactor jefe de la prestigiosa revista médica The Lancet, calificó de demente e inquietante las afirmaciones de Donald Trump. Por su parte, Xi Jinping en Rusia acusa a Washington de sustraerse de sus obligaciones e hizo saber que asumiría su responsabilidad directa o indirecta para apoyar la OMS. A principios de mayo, Pekín se comprometió a una suma de $1.100 millones y el 18 de mayo, en un mensaje a la Asamblea Nacional de la Salud, en reunión anual de los Estados miembros de la Organización Mundial de la Salud, el presidente Xi Jinping había prometido $2.000 millones para la organización. 2 días antes del anuncio de la retirada de Estados Unidos, la OMS lanzó una fundación destinada a recibir fondos privados de ciudadanos de todo el mundo. Tedros Adhanom ha negado, no obstante, querer reemplazar a Estados Unidos con esta fundación, un proyecto que data desde 2018. El ministro alemán de Salud, Jens Spahn, en un mensaje de Twitter afirmó que la decisión de Estados Unidos de romper con la institución supone un revés para la salud mundial. El ministro consideró además que la Unión Europea debe comprometerse más allá desde el punto de vista financiero. Queda sin embargo en el aire un interrogante: ¿cuándo y de qué manera o cómo Estados Unidos cortará concretamente los víveres a la Organización Mundial de la Salud? En un tuit publicado el viernes, Lauren Gostin, profesor de el O'Neill Institute for National and Global Health de la Universidad de Georgetown y colaborador de la Organización Mundial de la Salud, consideró que la decisión del presidente Trump es ilegal por 2 motivos. Estados Unidos ha firmado y ratificado un tratado de adhesión a la OMS y los créditos son votados por el Congreso estadounidense. Llegamos a la parte final de este video. Por favor, regálenos un like, ayúdenos a compartir este video. Muchas gracias por su apoyo. Recuerde suscribirse a nuestro canal y activar la campanita roja de notificaciones. Nos escuchamos en el próximo video.